muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí acompañarlos en este webinar con un tema que desde mi punto de vista pues está marcando un antes y un después de manera importante en la cultura laboral de nuestro país, la llamada ley Silla, ¿verdad? Que no es una ley como tal, recordemos, es una reforma, ¿verdad? Una reforma a la Ley Federal del Trabajo y de ahí salió unas disposiciones específicas, las cuales ya están en vigor como hoy veremos. ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, porque toca de manera directa un tema que por años ha sido eh, no ignorado, pero sí puesto en un segundo término, que es justamente la vida diaria de miles de nuestros trabajadores en diferentes sectores, ¿no? Como la construcción, la vigilancia, los servicios, el comercio, jardinería, incluso, y por qué no decirlo, también la industria del conocimiento de la consultoría. Y porque obliga a todas nuestras empresas pues a repensar de una manera distinta el cómo vamos a gestionar la ergonomía, la seguridad y el bienestar de su personal. A lo largo de este webinar vamos a recorrer muy rápido el origen histórico internacional de la ley Silla, cómo se impulsó en México, el marco legislativo que hoy lo respalda, obligaciones concretas de los empleadores, ¿verdad? Y también los derechos que hoy tienen los trabajadores en esta materia, algunos ejemplos clave que les pueden ser de utilidad y para ello les pido, si en el chat me van poniendo de qué industrias son para yo poderles, pues dar algunos ejemplos que pudieran serles aplicables. Bueno, y por supuesto, les estaría hablando de los riesgos de incumplimiento y las oportunidades que hoy se abren para las empresas que la adopten, pues de una manera estratégica y sobre todo oportuna. Entonces, pues los invito no solo a entender la ley, sino también a aprender a implementarla de una manera ordenada, efectiva y estratégica. Y bueno, quiero aprovecharlo para decirles que pues ese es el primer paso, este webinar es el primer paso. Al interior de la CENEC hemos diseñado un curso especializado sobre la llamada ley Silla, pensando pues que los responsables de seguridad e higiene, los responsables de SHI, los responsables de recursos humanos, los miembros de las comisiones, ¿verdad? O cualquier persona que tenga que implementar esta norma en la empresa, pues cuente con los elementos para hacerlo de manera muy puntual. En ese curso que vamos a dar, pues vamos a trabajar mucho más a detalle y sobre todo de manera muy práctica, ¿verdad? En cómo hacer un diagnóstico, por ejemplo, de riesgos en la organización, qué tipo de sillas y mobiliario ergonómico pues son adecuados para cada función, cada rol, cada puesto. ¿Cómo debemos actualizar hoy nuestro reglamento interior de trabajo y sobre todo de documentar que estamos cumpliendo con estas disposiciones y cómo diseñar un plan de implementación paso a paso? Que si bien hoy me voy a permitir pues darles algunas ideas, pues seguramente quienes nos acompañen en ese curso pues podrán profundizar justamente en estos temas. Les aseguro que, bueno, pues al final no solo tendremos mucho más claridad, sino también herramientas prácticas para poder llevar este conocimiento a la materia laboral como tal. Estoy viendo aquí industria de la construcción, fabricación de productos metálicos, perfecto. Si me van compartiendo de qué otras empresas, industrias, ramas de la industria tenemos, me va a ser mucho más fácil compartir, ¿verdad? Algunos de los ejemplos. Listo. Pues, ¿qué es la ley Silla? ¿Cómo entender la ley Silla y cuál es el impacto que esta misma puede tener? Bueno, pues déjenme decirles que la ley Silla o la llamada ley Silla representa un hito en la evolución justamente de los derechos laborales en otros países mucho más avanzados en esta materia que en nosotros, ¿verdad? Su esencia es muy simple, pero es profundamente transformadora desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es garantizar que las personas trabajadoras que realizan actividades de pie, pues tengan acceso a una silla con respaldo para poder sentarse cuando la naturaleza de las funciones así lo permita. Y justamente en esa frase, cuando la naturaleza de las funciones así lo permita, pues nos va a dar pauta justamente al análisis. Durante décadas, déjenme platicarles que en distintos sectores de las industrias, pues se normalizó exigir a las y los trabajadores permanecer de pie durante toda la jornada, ¿no? Incluso en momentos donde no había ninguna actividad operativa. Y este mandato se justificaba bajo ideas de disciplina, de dar una buena imagen o bien de productividad.
pero no estaba respondiendo en ningún momento ni a criterios técnicos y menos a criterios de índole médico. Entonces, esta reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo lo que busca es desmontar esa lógica anacrónica y proteger la salud física y sobre todo la dignidad laboral. Eh, Muchos estudios han demostrado, y justamente son el soporte de esta reforma, que la bipedestación, y es un término que me van a escuchar decir, y ahora lo explico, que la bipedestación prolongada pues provoca problemas en el sistema circulatorio, fatiga muscular, dolores lumbares, ¿verdad? Y sobre todo, pues, algún tipo de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, aunado a esto, a este componente, pues hay un componente social, otro componente, digo yo, social importante, que es que estas prácticas abusivas pues han afectado de manera especial, y quiero decirlo porque fue a raíz de un movimiento feminista que se impulsa esta ley, en especial a las mujeres trabajadoras, sobre todo en sectores feminizados, por así decirle, como puede ser un supermercado o tiendas departamentales, ¿verdad? O incluso servicios bancarios. Muchas de estas mujeres que en su momento alzaron la voz, pues realmente fueron reprendidas o incluso despedidas simplemente por sentarse unos minutos. Entonces, pues hay que entender la ley sí ya no como una ley de ergonomía nada más, sino como una medida con una perspectiva de género importante y de justicia laboral. ¿Por qué? Porque busca erradicar prácticas discriminatorias que ya se habían normalizado en nuestra cultura del trabajo. En pocas palabras, ¿verdad? La ley Silla, pues reconoce el derecho a estar sentados durante la jornada laboral, obliga a los empleadores, pues a proporcionar sillas con respaldos ergonómicos cuando la actividad así lo permita, pero sobre todo, hoy se sanciona, ¿verdad? Ya se prevén sanciones para aquellos patrones, aquellos contratantes que no doten de las sillas necesarias, de acuerdo al análisis que les voy a platicar en un ratito, ¿verdad? Para que el trabajador pueda ejercer este derecho. Entonces, yo los invito a que lo veamos como una nueva etapa en la cultura laboral de nuestro país, mucho más enfocada hoy al bienestar, a la dignidad, a la productividad real y no solo en la apariencia, ¿verdad? Que muchas veces fue lo que prevaleció. Ahora bien, es importante entender que no surgió de la nada. Ustedes ya me escucharon decir que hubo ahí un movimiento importante que lo apoyó. No es un invento aislado, ni es propio de nuestro país. Es una disposición que tiene una larga tradición internacional, déjenme decirles. Desde el siglo pasado, por ejemplo, en Europa, pues se han adoptado normas laborales que obligan a los empleadores justamente pues a dotar de sillas a los colaboradores. Eh, Déjenme, es que no quisiera, como voy a hablar de algunos conceptos, no quisiera todavía tocar los conceptos, pero sí me encantaría el poderles decir a ustedes esta historia, porque nos permite pues entender muy bien cuál fue la evolución, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 1920 en Italia, se establecieron obligaciones claras para que las mujeres que trabajaban, por ejemplo, en tiendas o talleres, pudieran sentarse durante algunas pausas cuando no tuvieran trabajo. Esa era, vamos, la primera idea. En España, desde hace décadas, la legislación laboral, pues también incorporó este derecho, especialmente en el comercio minorista y en oficinas. Y en principio, pues estas normativas tenían como fin lo que les decía la ergonomía laboral. Sin embargo, ¿verdad? Pues se empezó a obtener información, empezaron a generarse estadísticas de que había enfermedades que estaban derivando de esa práctica innecesaria, de esa permanencia prolongada de pie sin justificación. El antecedente más emblemático que tenemos en América es el de Argentina. En Argentina, desde mediados del siglo pasado, que suena muy lejos, pero no es así, surgió justamente bajo este concepto de ley silla, impulsado por los sindicatos, pero sobre todo por grupos de trabajadoras del comercio que demandaban que justamente se les prohibía sentarse, incluso en horas de inactividad. Y bueno, esta lucha de años logró introducir normativas provinciales que finalmente se visibilizaron en una injusticia de algo que, entre comillas,
se consideraba normal. Entonces, pues la ley Silla forma parte justamente de una respuesta a un movimiento global de derechos laborales que va a atender la salud, la ergonomía y sobre todo la dignidad. Componentes todos ellos que, bueno, son inseparables. Entonces, yo creo que México viene, como algunos autores lo han señalado, a corregir un rezago importante que había históricamente en esta materia, bueno, alineándonos hoy con esta reforma ya vigente a estándares internacionales, pero sobre todo a prácticas de salud organizacional de manera importante. Y bueno, la ley sí ya hoy es una realidad en nuestro país que si bien, como les decía, en un momento dado tardó, tardó en llegar, pues hoy el trasfondo que podemos encontrar suele ser muy interesante, ¿no? Hoy las personas trabajadoras no necesariamente, y es justamente lo que nos invita la ley, tienen que estar en una posición de bipedestación. Evidentemente, la normalización que había antes para guardar, como decimos, la imagen de una organización, pues no tomaba en cuenta la repercusión que en un momento dado pudiera tener en la salud. Entonces, pues hoy tenemos justamente ya una ley y no es una ley, así se le está denominando y lo quiero dejar muy claro. Ya tenemos un artículo en la Ley Federal del Trabajo que refiere justamente una obligación para los patrones, ¿verdad? Y que justamente en el marco de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Lo que se procura o lo que se busca es garantizar que todo trabajador, que toda trabajadora en bipedestación, que es una posición de pie, tengan acceso a sillas con respaldo adecuadas para poder ejecutar las tareas o descansar periódicamente. Algo que es importante y tenemos que mencionarlo, sobre todo porque en las disposiciones publicadas en el mes de junio, eh, pues se señala que es obligatoria para todos los centros de trabajo. Y esto es importante porque en principio, cuando se dio la reforma, pues decíamos solo aplica el comercio o se canalizó, ¿verdad? En un momento dado la atención, pues aquellos roles, aquellas funciones que exclusivamente estaban vinculadas con la atención a público o que en una tienda de autoservicio, por ejemplo, se atendiera a personas, ¿no? Bueno, pues las disposiciones publicadas ya no lo acotaron, ya nos dicen, es para todo centro de trabajo, incluso usa dos palabras importantes, centros de trabajo análogos y en la industria, cuando la naturaleza del trabajo así lo permite. Y entonces, pues hoy tenemos una nueva obligación plenamente vigente en donde una vez reformada la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Se estableció que había la obligación de dotar a los trabajadores de asientos adecuados y sobre todo realizar pausas activas. Y no fue sino hasta este año que se publican los lineamientos técnicos específicos que detallan cómo se debe cumplir con esta obligación. Si alguien no tiene las disposiciones, con todo gusto se las compartimos. ¿Qué establecen estos lineamientos? ¿Qué es importante? Bueno, pues establecen obligaciones patronales, la obligatoriedad de proporcionar sillas con un respaldo ergonómico cuando la función lo permite, la prohibición expresa, por ejemplo, de sancionar o limitar a los trabajadores a que se sienten en momentos de inactividad, o la promoción de pausas activas, ¿verdad? Y la alternancia postural. Esto va a ser muy importante de pie y sentados para prevenir esos riesgos de los que les hablo y la incorporación justamente de la perspectiva de género, reconociendo que las principales afectadas pues eran las mujeres en un momento dado en puestos de atención al público. Y de ahí entonces tenemos que proceder a analizar los riesgos ergonómicos por bipedestación, a registrar condiciones eh, de cada uno de los roles, fíjense, de los puestos y sobre todo de aquellas condiciones especiales que tengan algunos de nuestros trabajadores. Y esa es una tarea que ahora van a hacer las comisiones de seguridad e higiene, a proveer los asientos apropiados. Si no hay espacio, veremos que tienen que ser áreas destinadas para ello y sobre todo implementar medidas técnicas y administrativas importantes, de las cuales ahora, ¿verdad? Ninguna de las empresas pues podemos eh, dejar de observar. Entonces es muy importante que nos quedemos con la idea de que nos aplica en principio a todos
Y lo complicado aquí va a ser justificar el por qué no nos aplica. Entonces, aplica todo centro de trabajo siempre y cuando la naturaleza del trabajo lo permite. Y vamos a explicar más adelante el por qué ello. Vamos a compartir algunos conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es la bipedestación? Esa postura de pie, ¿verdad?, de las personas trabajadoras. Ojo, no siempre es negativa, pero se convierte en un riesgo cuando es prolongada, cuando es forzada, ¿verdad? Y la bipedestación puede ser de tres tipos, puede ser estática, puede ser dinámica, puede ser prolongada, ¿verdad? Y ahí viene una serie de factores que pues vienen asociados a ello. La bipedestación estática es cuando la persona prácticamente permanece de pie sin moverse o con desplazamientos mínimos, ¿verdad? Por ejemplo, una cajera que está en el supermercado que atiende pues en un mismo punto, o un laboratorista, por ejemplo, que está frente a un microscopio siempre checándolo, o incluso personal de seguridad o vigilancia, ¿verdad?, cuyo espacio no le permite o no está en las condiciones para sentarse o tomar una postura distinta, o simplemente porque tiene que estar pegado viendo las cámaras como tal. Está la bipedestación dinámica, que es permanecer de pie más de 3 horas. Más de 3 horas continuas durante la jornada laboral. Y esta condición es especialmente crítica porque multiplica los riesgos ergonómicos, varices, lumbalgias, fatiga muscular. Ahora bien, la bipedestación prolongada como tal, ¿verdad? Estas 3 horas que estamos parados, finalmente las consecuencias no se dan en un día, tiene que pasar tiempo para que empiece el trabajador, ¿verdad?, a manifestarlo. Pero ustedes saben que desde el 2018 tenemos una serie de normativas que nos invitan a hacer o a tomar, déjenme corregir, medidas preventivas para no llegar a ello. Ahora bien, la bipedestación dinámica es aquella que nos permite tener algunos desplazamientos mucho más amplios, pero dentro de un área limitada. Por ejemplo, pensemos en una planta de producción en donde pues el supervisor de línea está caminando entre las diferentes estaciones, ¿verdad? O un vigilante que está recorriendo algunas áreas o espacios pues previamente determinadas. Es importante entender estos conceptos porque hay que llevar a cabo un análisis que permita determinar, ¿verdad?, si alguno de nuestros trabajadores está en esta situación para poder cumplir con la obligación. Ahora, un concepto que también debemos de tener presente es el relativo a la posición sedente. ¿Qué quiere decir? La postura de descanso que vamos a tener sentados, en la que el cuerpo se va a apoyar, la espalda, ¿verdad?, las piernas, sin sobrecargar los músculos abdominales. Y esa es la postura que la ley busca garantizar justamente como una alternativa para la bipedestación forzada en todo caso. ¿Qué nos dice la norma? La norma o las disposiciones nos dicen que se deben considerar, pues no solo el tiempo de pie, sino también aquellos elementos de movilidad, los periodos de descanso, el tipo de superficie, el uso de herramientas, las condiciones ambientales y, bueno, condiciones específicas, estado de salud, embarazo, por ejemplo, edad en un momento dado y hasta género. Es importante que partamos de entender, perdón, estos conceptos porque nos van a servir como criterio legal, pero sobre todo como un criterio técnico para que cada empresa lleve a cabo la clasificación de sus puestos, evalúe el nivel de riesgo y pueda decidir cuáles son pues, las medidas adecuadas por ello. Entonces, no es una norma general, grupo, para mí es importante que lo entiendan, sino también pues elementos como la movilidad, elementos como el riesgo, la evaluación del riesgo y la decisión de las medidas adecuadas, pues tiene que estar presente. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores por sí obligados a cumplir? Porque si nos vamos con la reforma legal, nos vamos a quedar cortos si no leemos las disposiciones. Decíamos que las disposiciones son obligatorias para todos los centros de trabajo que cuenten con personas trabajadoras que realicen tareas o actividades en bipedestación, pero no se dicen qué tipo de bipedestación. Luego entonces, por ejemplo, sector servicios, pudiéramos hablar de hostelería, de atención al cliente, de servicios financieros, profesionales, en los bancos incluso. En el sector comercio, que fue justamente el origen de todo esto, tiendas, supermercados, centros comerciales.
y en el sector industrial, y ahí hago la pauta, cuando la naturaleza del trabajo lo permita. ¿Lo permita dónde? En el establecimiento industrial. Ahora bien, no se trata simplemente de decir, no procede por la naturaleza. Hay que llevar a cabo, pues, una justificación. Ahora bien, las propias disposiciones, desde la reforma en su transitorio, pues establecieron plazos y sanciones en caso de no cumplirla. Quiero decirles que, pues, en las inspecciones laborales, hoy, no importando el tema que, que verse o que sea materia de la inspección, ya sea ordinaria o extraordinaria, pues como es una obligación de ley, pudiéramos estar sujetos a que nos revisen el estar cumpliendo con dichas obligaciones. Desde junio del 2025, ¿qué quiere decir? Eso ya, si no lo hemos implementado, lo tenemos que implementar. Derecho a sentarse y a disponer de sillas con respaldo para todos aquellos trabajadores en bipedestación. Pero para ello, evidentemente, hay un trabajo previo, un trabajo atrás de la Comisión de Seguridad e Higiene que tiene que ser basado en recorridos. Tenemos hasta el 14 de diciembre, y esto es muy importante, para actualizar nuestro reglamento interior, la señalización y sobre todo el ver que esté alineado, ¿verdad?, a los roles y responsabilidades en razón justamente de esta nueva normativa que vamos a hacer. Vamos, finalmente, pues como toda norma, hay un espacio coercitivo que quiere decir la ley se hizo para cumplirse. Luego, entonces, una ley no es perfecta si no tiene justamente una sanción asociada a la misma. Las multas van desde 27,000 pesos hasta 271,000 pesos, con una posible suspensión de actividades en caso de reincidencia. Y bueno, los trabajadores pueden denunciar en forma anónima, señalan las disposiciones, ante la propia Secretaría o ante Profedet. ¿Qué detona una denuncia de esta naturaleza? Pues una inspección extraordinaria como tal. Ahora bien, la persona empleadora, el patrón. Ustedes saben que desde el marco constitucional, la Ley Federal del Trabajo, las 43 normativas que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y estas disposiciones en particular, pues establecen obligaciones. La obligación es un deber de, ¿qué quiere decir? No tengo la potestad de decidir si lo hago o no lo hago. Entonces, las disposiciones nos van a establecer una serie de normativas importantes. Déjenme decirles que es unas disposiciones que no debemos de verla, al igual que cualquier norma en materia de salud y seguridad aislada. ¿Qué quiere decir? No nada más me tengo que enfocar a cumplir con la normativa. Tenemos que verla, pues, al amparo de la norma 36 de ergonomía, por ejemplo, de la 19, de la 30, porque el resultado de las mismas, de la implementación, pues va a formar parte justamente de esos diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de las obligaciones de la persona empleadora como tal, ¿verdad? A ver, Victoria, me estás preguntando si no se ve la presentación. Yo entiendo que sí se está viendo. Si alguien me puede confirmar, les voy a agradecer si alguien me pudiera confirmar que sí se esté viendo. Listo. Mil gracias, Mercedes, Julia, Viviana. Muchísimas gracias. Entonces, yo creo ahí, Victoria, que a lo mejor es un problema de la máquina de ustedes. Listo. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción, pero como me llegó el mensaje, pues me distraje. Ahora bien, ¿cuáles son las principales obligaciones que hay que tener presente? Primero, cada empresa debemos identificar aquellos puestos de trabajo en donde hay bipedestación, cualquier tipo de bipedestación, ¿verdad? Y entonces tendremos que analizar cuánto tiempo estamos de pie, el tipo de movimiento para ver si es dinámica, no es dinámica, las condiciones ambientales, porque todo eso va a impactar y la carga física del trabajador. Todo esto lo tiene que hacer la Comisión de Seguridad e Higiene. Los resultados de estos análisis se tienen que vertir en las actas de la propia comisión. Ojo aquí, no es una disposición opcional, es un requisito formal que nos van a pedir en el momento de una inspección, ¿verdad? De ahí procedemos a determinar el riesgo, de hecho van a ver más adelante los pasos que les sugiero, y la propia
Secretaría en las disposiciones, pues establece un procedimiento de puntaje de 7 condicionantes para que se puedan clasificar justamente los niveles de riesgo. No todo la bipedestación es igual ni puede ser calificada de la misma manera. Entonces, una vez que se hace el análisis, se determina el nivel de riesgo y con ese nivel de riesgo se decide qué tipo de asiento corresponde o qué medidas preventivas pues debemos aplicar. No se trata de ir y comprar una silla ahorita de plástico y ponérsela a los trabajadores. Esto va mucho más allá. Ahora bien, cuando habla la ley de que tenemos la obligación, los patrones, de proveer asientos adecuados, pues va a depender justamente de ese resultado del análisis que obtengamos. Si va a ser un banco alto, si va a ser una silla alta con respaldo, si va a ser una silla ergonómica, si va a ser un reposapiés. Vamos a ver realmente, pues, qué es lo que se requiere. Déjenme, me regreso un momentito a la multa. Gracias, Mercedes. Nos pregunta Mercedes, ¿puedo repetir lo de la multa? Mercedes, en la propia Ley Federal del Trabajo, ustedes saben, me voy un poquito antes, las multas, los montos de las multas ustedes los van a encontrar en materia laboral en diversas disposiciones, desde la Ley Federal del Trabajo, en este caso, o en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las multas van, acuérdense que, perdón, que en materia laboral las multas pueden ir por acción o por persona. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo o si yo no he cumplido con una obligación, publicada una política, por ejemplo, se me sanciona por la acción. Pero si esa política afecta a 20 trabajadores, puedo ser sancionado incluso por el número de trabajadores. En este caso, las multas atendiendo aún más son alrededor la mínima de 21,000 pesos hasta 270,000 pesos en este momento por incumplimiento de la norma. Pero te digo, son normas que en algún momento pueden ser, digo yo, a veces no calculables por la interpretación que se pueda dar. ¿Qué quiere decir? A lo mejor hay un inspector que nos dice, se omitió la política, pero vamos, no impacta el que no se tenga la política a ningún trabajador. Pero en caso de que sí impacte, puede considerar aplicar la multa por la acción u omisión, ¿verdad? Al proceso, a la evidencia que debo tener o por trabajador. No sé, hay Mercedes, si queda claro el monto de la multa. Cualquier cosa me vuelves a interrumpir, Mercedes, con todo gusto. Listo. No estoy viendo aquí las disposiciones, entonces cualquier cosa, por favor, con toda confianza me escriben en el chat y lo voy a estar revisando. Bueno, luego entonces decíamos, retomo las obligaciones, el análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo lo tienen que integrar en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo que ustedes saben que tenemos que integrar, ¿verdad? Atendiendo al tamaño de nuestra empresa, ya sean políticas o sea un programa específico para dar cumplimiento con la norma 30. Así como integramos el informe de la norma 35, el informe de la 36, quienes tenemos 37, bueno, pues también, ¿verdad? Se van a integrar los resultados de este análisis. En las disposiciones, pues la Secretaría de Trabajo nos da un diagrama bastante claro de cómo debemos de proceder y ahorita lo vamos a analizar. Entonces, realizo el análisis, determino el nivel de riesgo con las tablas que traen las mismas disposiciones y bueno, lo documento. ¿Dónde lo documento? Y aquí las actas de verificación son muy importantes. Los recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene tendrán, ¿verdad?, que tener como objetivo puntual para la implementación, la correcta implementación, el hacer los recorridos y acercarse a cada trabajador que nos darán información respecto a alguna condición especial de salud que deban tener. Esta norma también es importante que la vean en función del equipo de protección personal de esta norma en donde, ¿verdad?, pudiera haber alguna condicionante especial. Además de estas tres grandes obligaciones que hay para los patrones, pues finalmente está el poder tomar medidas técnico-administrativas ya urgentes, porque ya está en vigor la norma, pues para poder tener los espacios adaptados o tener un plan, por ejemplo, de rotación de posturas para poder alternar las actividades. Ojo, tapetes, por ejemplo, o pisos antifatigas están ahorita siendo utilizados. Calzado ergonómico para alternar para atender sobre todo la bipedestación prolongada y un programa de pausas activas. A lo mejor no podemos
suspender la actividad, no tenemos espacio para la silla, pero sí podemos hacer algún rol que permita que cada X tiempo, ¿verdad? Un trabajador se mueva de la posición donde está. Ojo aquí, la norma no nos dice ni las disposiciones, oye, dale 5 minutos por cada hora, como en algunos artículos he leído. La norma no lo prevé. Nosotros tenemos como empresa que adaptarnos, ¿verdad? Justamente a esas condicionantes. Si un trabajador muestra alguna dolencia, alguna sintomatología asociada a la bipedestación, es importante y es una obligación como empresa, pues, canalizarlo a los servicios médicos. Entonces, vamos, la responsabilidad patronal no se va a limitar a poner una silla. Implica un proceso completo de análisis, de documentación, de implementación y de seguimiento que tiene que estar vigente en todo momento, tiene que estar actualizado. Esto es bien importante. No es voy y compro sillas, no es busco un espacio para no, es hago un análisis, determino qué necesidad tengo, qué tipo de sillas caben y no obstaculizan y se puede tener, o qué espacio tengo para colocarlo y monto la señalización. Pero para ello también tendremos, como ustedes lo van a ver, algunas actividades de difusión e información a los trabajadores de manera importante. Ahora bien, los trabajadores también tenemos algunas obligaciones. Si bien hay el derecho, ¿verdad?, a contar con una silla cuando trabajo en una posición de bipedestación, bueno, pues esta normativa también establece una corresponsabilidad, que quiere decir no solo voy a tener derechos, sino también voy a tener obligaciones, evidentemente. ¿Cuáles son los derechos que pudiéramos identificar en términos muy generales? Bueno, a lo mejor el derecho a sentarme en momentos de inactividad operativa, el derecho a contar con un asiento ergonómico cuando la naturaleza del trabajo, insisto, me lo permita, el derecho a ser informado, y esto es muy importante, sobre los riesgos de la bipedestación y qué medidas está implementando mi empresa para ello, y el derecho a pausas activas, ¿verdad? Rotación de tareas cuando así el programa de seguridad y salud lo establezca. Entonces aquí comisiones de seguridad e higiene, necesito que estemos bien atentos, ¿verdad? Para poder actualizar justamente pues esos derechos que hoy tienen nuestros trabajadores. Pero también hay obligaciones. En esos recorridos que va a hacer la comisión, pues los trabajadores tienen que aportar información relevante para saber qué tipo de asiento va a ser el más adecuado. Alturas, condiciones de salud, por ejemplo, una persona con diabetes, el tipo de zapatos, si estoy todo el tiempo parado, qué necesito. Todos los trabajadores tienen que participar en la capacitación sobre el uso y mantenimiento de las sillas. Es un nuevo bien que se va a poner a su disposición. Tienen la obligación de cuidar ese asiento, ¿verdad? De revisar periódicamente las condiciones de la silla y reportar cualquier anomalía, mantenerla en orden, mantenerla limpia y someterse a cualquier examen que corresponda. Entonces, esta ley o esta reforma legal, corrijo, no significa que cada trabajador puede sentarse cuando quiera y como quiera. Significa que existe un derecho regulado enmarcado hoy en el ámbito de la ergonomía y de la seguridad, donde hay un compromiso de ambas partes, del patrón de proveer el asiento o el espacio adecuado, de regular las pausas, y del trabajador de tener el cuidado, ¿verdad?, para ello como tal. Ahora bien, ¿cuál pudiera ser el plan de acción que tenemos que empezar a hacer como centro de trabajo? Pues primero, y antes de que compren sillas, lo veía yo en una asesoría que estamos dando, les decía, no es comprar sillas por comprarlo, es que ya las tenemos, no. Es hacer los recorridos de la comisión y documentar las actas para que se esté valorando por persona y por puesto de trabajo en bipedestación la necesidad existente. De ahí, ya con los resultados del análisis, pues vamos a gestionar la compra, la instalación estratégica de las sillas ergonómicas, las que requieren respaldo, las que no requieren, y vamos incluso a definir las políticas internas, qué horarios, qué condiciones puede haber para un descanso sentado durante la jornada laboral, ya sea en misma posición o en una ubicación física distinta debidamente señalizada. Ahora bien, obligación importante y anótenle por ahí. Tenemos que modificar nuestro reglamento interno de trabajo
porque estas modificaciones tienen que estar consideradas como un derecho dentro del mismo. Tenemos que capacitar al personal sobre esos derechos y cómo se están implementando las medidas, y tenemos que implementar toda aquella señalización visible, ¿verdad?, en todas las áreas conforme a la normativa. Previo a estar con ustedes ahorita en el webinar, estaba comentándole a una empresa que me decía, bueno, ¿de qué colores hago la señalización? Y mi respuesta es muy puntual. La propia normativa, ¿verdad?, cuando no tiene el detalle que pudiéramos requerir o que pudiéramos no estar interpretando adecuadamente, pues hay manera de poder alinearlo con otra normativa. Y yo le decía, aquí lo más importante es que te alinees, por ejemplo, en la norma 26 y utilices verde para identificar áreas de descanso, pausas activas, azul para las obligaciones especiales como el uso del asiento en ciertas áreas de trabajo, o el amarillo, ¿no?, cuando hay que prevenir algún riesgo. Entonces, la norma 26 puede ser un buen parámetro que nos sirva como guía para justamente esta comunicación visual que debemos de tener. Entonces, si seguimos este plan de acción secuencial, pudiera facilitarnos el saber aquellas obligaciones que ya debemos estar cumpliendo. Como les digo, la única que todavía tenemos hasta diciembre de este año, finales de noviembre, es justamente la del reglamento como tal. Ahora bien, donde a veces tenemos nosotros algún tropiezo o alguna omisión, es justamente en la generación de evidencias. En cualquier inspección, lo que tenemos que mostrar son evidencias. Las evidencias tienen que tener ciertos atributos, ser suficientes, ser determinantes, estar relacionada con el hecho, el evento, la norma que se tiene que aplicar y estar vigente. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para estar preparados para cualquier tipo de inspección laboral respecto a la implementación de estas nuevas disposiciones? Sin duda, tenemos que tener un inventario de las sillas ergonómicas actualizado y completo. Y eso implica, además del inventario, los resguardos correspondientes. ¿Quién tiene cada silla? La evidencia fotográfica. Fotos de las áreas con sillas, fotos de las áreas de descanso que ya colocamos cuando pues, no se puedan tener, ¿verdad? En el área donde, por ejemplo, en una planta, a lo mejor estamos en una línea de producción, en un laboratorio, no puedo yo tener a las personas, ¿verdad?, sentadas ahí cuando la propia función me pide estar de pie. Yo estoy ahorita de pie, por ejemplo, porque estuve sentada toda la mañana, entonces estoy ahorita de pie y tendré que buscar en algún momento, pues, mover. Entonces, inventario actualizado, evidencia fotográfica, reglamento interno actualizado, manual de inducción, ¿qué quiere decir? Todos aquellos procesos onboarding, aquellos procesos de incorporación de gente nueva a nuestras empresas, este tema ya debe formar parte de ese proceso. Una mención específica a este derecho que se tiene. Programa de capacitación en torno a la ley silla con registros de asistencia formados, memoria fotográfica en la misma, en caso de que lo dé un instructor interno con el DC3 correspondiente, y bueno, evaluaciones de riesgo individual por cada puesto de bipedestación. Y entonces vamos a ver que hay dos tipos de análisis. El análisis de puesto que requiere que la persona esté parada y el recorrido, ¿verdad? Ese análisis que va a hacer la comisión de la necesidad específica de la persona. Si ustedes mantienen esta documentación organizada, actualizada y flexible, evidentemente van a tener todos los elementos para poder corroborar en una inspección que estamos cumpliendo con lo requerido. Ahora bien, ¿cuál sería el ámbito de aplicación? Y déjenme irles poniendo algunos ejemplos. Estaba viendo aquí en el chat que tenemos fabricación de productos metálicos, construcción, súper importante, construcción, diseño de ingeniería, mantenimiento de albercas y jardines. Ok, déjenme irles haciendo algunos ejemplos o refiriendo algunas ideas que pudieran serles útiles. Por ejemplo, en áreas administrativas, casi siempre, ¿verdad? Tenemos en áreas administrativas sillas. Pero bueno, por ejemplo, en un laboratorio de control de calidad o en en un almacén incluso, ¿verdad? Si este no requiere de un montacargas o de alguna logística especial, pues pudiéramos tener bien o una silla con las características del puesto o bien un espacio destinado para ello. Algunos
bueno, de las empresas que ya están implementando, han determinado en unas zonas del comedor incluso separar, porque tiene que estar debidamente señalado que es por cumplir con la ley, algún espacio en algún área que tengan destinada para comer, totalmente distinta a lo que es el área donde van a comer. ¿A qué me refiero? No requerimos ponerle una mesa, simplemente que las sillas donde puedan ellos eh, tomar una pausa, las sillas cumplan justamente con lo ordenado por la propia normatividad. Por ejemplo, en zonas de producción, pues va a atender uno de los protocolos de riesgos que tengamos ahí de seguridad y la naturaleza del trabajo. Seguramente sabemos que cuando estamos en plantas, en líneas de producción, difícilmente nos va a caber una silla. Entonces tendremos que ver desde cómo organizar los turnos y los espacios de las pausas activas para poder cumplir con la ley. Vuelvo al tema de, por ejemplo, de bodegas, de almacenes. Bueno, hay tiempos de inactividad, no siempre tenemos tiempo, a lo mejor terminan de acomodar, terminan la carga, y esos momentos de inactividad son los que hay que aprovechar dentro de nuestras políticas para señalarlos como pausas activas. La industria en general está presentando desafíos muy particulares para la implementación de esta norma, y de ahí que insista yo que tenemos que hacer pues un análisis muy puntual en ello. En obras, por ejemplo, la mayoría de las actividades, albañiles, ferreros, soldadores, operadores, están de pie. Es una bipedestación dinámica y, por ejemplo, pero también tienen una carga física alta. Entonces, aplicar la ley silla no va a ser viable en la mayoría de los casos, pero lo va a ser, vamos a tener que implementar una pequeña área de descanso con algunos asientos de tipo ergonómico, bajo sombra, como la imagen que les puse en un momento, ahí y accesibles para todos. Ojo aquí, pudiéramos encontrar una excepción. La bipedestación estática, por ejemplo, un vigilante de obra o un supervisor en caseta, donde sí es obligatorio que la persona no esté de pie, sino tenga un asiento, ¿verdad?, con respaldo. Entonces, dentro de la obra podemos tener, pues, diferentes alternativas. Ahora, por ejemplo, personal de vigilancia. Guardias que están alternando entre estar de pie, a lo mejor y sentados, pero muchas empresas exigen en seguridad privada que estén erguidos en una posición como la que estoy yo ahora, frente a los accesos. Entonces, el personal está con cierta inclinación todo el tiempo. Entonces, aquí sí es importante y va a ser una obligación dotar de sillas ergonómicas con soporte lumbar, ¿verdad? Y en esa alternancia que van a tener entre pie y sentado, pues establecer algunas pausas activas y señalizar las áreas de descanso. Si bien no cupiera o no hubiera espacio para la silla, tendrá que disponerse de un espacio para poderla colocar. Yo siento, y es un sentir personal, que esta va a ser de las áreas más fiscalizadas, justamente porque la bipedestación es muy prolongada, relacionada justamente con la función que llevan a cabo. Ahora bien, por ejemplo, en jardinería, las actividades son dinámicas, y si es bipedestación dinámica, aquí la silla no es viable, por ejemplo, les pongo una actividad donde definitivamente no es viable, pero sí en tener un espacio de pausa, de un descanso intermedio en la jornada. Cuando hay trabajos estáticos, como por ejemplo un control de sistema de riego desde una caseta o la cámara para estar controlando, por ejemplo, un vivero, pues se debe proveer, ¿verdad?, un asiento ergonómico como tal. En materia de consultoría para quienes somos empresas consultoras, y pareciera que no. Ahorita regreso contigo, estoy viendo, Mercedes, aquí tu mensaje, dame un segundito, termino con esta idea. En el caso, por ejemplo, de empresas de consultoría, pues son actividades prácticamente de oficina, o son lo que le llamaríamos posturas sedentes prolongadas. Aunque hay casos de bipedestación, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a un cliente o exponiendo, pero es algo muy dinámico, entonces hay que cuidar que nuestras sillas cumplan ergonómicamente, ¿verdad? Pero si no lo hubiera, a lo mejor hacer un programa de cambio de sustitución en un corto o en un medio, en un mediano plazo. Importante. Vamos a suponer que nos toca o ir a una feria o un stand y nos toca estar ahí 8 o 10 horas atendiendo a quienes vayan a conocer nuestros productos. Ahí pues podríamos tener, por ejemplo, una silla, siempre esas sillas altas tipo banco, pero
con perchero. Entonces, el mensaje aquí es, tenemos que analizar, ¿verdad? Cómo poder adaptar a la naturaleza de cada puesto y evidentemente de cada sector de la industria. Algunas veces será en el propio lugar del trabajador, otras en un área de descanso, pero lo más importante es que no perdamos de vista que debe haber medidas para poder evitar la bipedestación forzada. Me regreso aquí con Mercedes, dame un segundito. En caso de contar con personal que da servicio externo como promotor, demostrador, ¿cómo aplico esta ley? Ya que dependo de las políticas internas de los canales de autoservicio departamentales o mayoristas. Una pregunta súper interesante. Vamos a suponer, quiero entenderlo así, Mercedes, si no me corriges. Cuando llegas, por ejemplo, a una farmacia, las diferentes marcas de productos dermatológicos tienen a una persona ahí como promotora o como demostrador. Bueno, pues ahora va a ser, si tú eres el patrón en ese centro de trabajo, vas a tener que tener un espacio. Si no hay en el mostrador espacio para la silla, vas a tener que tener un espacio donde la persona, a través de una pausa, pueda, ¿verdad?, descansar. ¿Qué va a ser importante, Mercedes? Establecerlo desde que tú tienes el contrato con estas empresas o con estos terceros promotores como tal, porque es tu centro de trabajo, la obligación es para el centro de trabajo. Luego entonces sería muy interesante conocer la postura justamente de los promotores o demostradores, porque no creo que ellos les pongan los doten de sillas. Quiero pensar que en algunas marcas pudiera ser, me imagino que si vas a Liverpool o a Palacio de Hierro, alguna marca en específico, pues les pone sus sillas específicas. Bueno, pues ahora en el centro de trabajo, Mercedes, será el centro de trabajo quien tenga, ¿verdad?, que proporcionar justamente ello. Ahora bien, ¿qué te sugiero? Hacer el diagnóstico primero de tus puestos y luego de los puestos que están, vamos, que tienen una función, aunque no sean tuyos, es personal externo, que tiene una tarea específica. La comisión tendrá que hacer un recorrido y verificar que efectivamente está en bipedestación y ahí se va a hacer una verificación por persona. Algo aquí que es importante, hay un análisis por puesto y un análisis por persona. Luego, entonces, ante los cambios de personal, ante la rotación de personal, pues hay que estar atentos justamente al cómo vamos a ir actualizando esto, porque en caso de una inspección, pues tenemos que tenerlo justamente actualizado. Les decía yo de los atributos de las evidencias. Entonces, aquí finalmente me dices, ya que depende de las políticas internas de los canales de autoservicio departamentales o mayoristas, claro, pero aquí el centro de trabajo es el que va a regular. Las disposiciones se aplican al centro de trabajo. O sea, el centro de trabajo tendrá que establecer, Mercedes, las políticas justamente para que el personal que está en este rol, ¿verdad?, tenga la silla o el espacio destinado para ello. Una pregunta muy interesante, te lo agradezco, no me la habían hecho, pero vamos, es muy interesante y yo lo que haría es ver al responsable del centro de trabajo, porque a quien le va a aplicar y a quien van a inspeccionar es al centro de trabajo. No sé si te fue útil la respuesta, Mercedes. Ok. Las propias disposiciones, cuando ustedes las analicen, se van a encontrar que hay una clasificación muy puntual sobre el riesgo por bipedestación. Entonces, hay riesgo muy bajo, bajo, medio y alto. Aquí es bien importante que las comisiones sienten los criterios antes de empezar los recorridos, porque todo esto tiene que quedar en un acta. Oye, no he instalado mi comisión, pues no estamos tardando. Quien no tenga instalada la comisión, ¿verdad? Atendiendo la propia normativa, tendrá que instalar la comisión. Recuerden, norma 19, vinculada a la obligación de norma 30, programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, riesgo muy bajo, una postura alternada, tiene descansos frecuentes y sin carga física significativa. Por ejemplo, los oficinistas que tienen de pie y que se pueden sentar muchas veces las personas que tenemos en la recepción de la empresa, ¿verdad? Entonces aquí, pues sillas ergonómicas y pausas activas ligeras. Pregunta que me han hecho muchísimo. Oye, ¿el horario de la comida lo podemos considerar como una pausa activa? Ese es un horario de comida. No nos confundamos. Porque si esta disposición está implicando incluso modificaciones en nuestro reglamento, tenemos que ser muy cuidadosos de ello. Nivel de riesgo bajo.
Bipedestación menor a 1 hora continua, carga ligera en un ambiente controlado, por ejemplo, el laboratorio, ¿verdad? Cuando se están analizando algunas muestras, bancos altos con respaldo y que se estén rotando las tareas. Nivel medio, de pie entre 1 y 3 horas, con carga ligera o media y pausas limitadas, un guardia de seguridad, por ejemplo, un recepcionista en pie. Entonces aquí se requiere una silla ergonómica con soporte lumbar, pisos antifatiga y yo le complementaría con el calzado adecuado, dando cumplimiento con la norma, ¿verdad? Recordemos que cuando hay bipedestación, nuestro personal se le tiene que dotar del calzado adecuado que le permita justamente el llevar a cabo su trabajo en las condiciones donde se esté cuidando la salud de los trabajadores. Y tenemos un nivel de riesgo alto, más de 3 horas continuas con carga medio pesada, condiciones adversas, personal de obra, jardineros en labor continua. Y aquí tiene que haber pausas programadas, áreas de descanso específicas con algunas sillas. Entonces, esta clasificación, si ustedes ven, está integrando bipedestación tanto estática como dinámica, está integrando la carga física asociada y algunos factores individuales que en un momento pues pudieran tenerse. Ahora bien, ¿cuál pudiera ser la estrategia muy puntual que yo les recomendaría? Primero, el diagnóstico inicial. ¿Qué puestos tengo en bipedestación prolongada? Segunda, evaluar cada uno de los puestos, el tipo de bipedestación, cuánto tiempo, qué condiciones ambientales, qué carga física, y de ahí adecuar las estaciones de trabajo, ¿verdad? Si tengo que proveer sillas según la necesidad o destinar un espacio de los que ya tengo, incluir pausas activas y rotación de tareas. Y cumplir con la obligación de capacitar y documentar, ¿verdad? La evidencia que tiene que generar la Comisión de Seguridad e Higiene para auditorías en específico, incluyendo la señalética que ya mencionamos. Además a esta carga de criterio, ¿verdad? Les puse aquí en la presentación y queda a su disposición, evidentemente, pues que hay factores individuales que pueden impactar o factores ambientales. La temperatura, la iluminación, el ruido, el calor, los químicos que estamos manejando, la carga que yo puedo llevar a cabo si tengo equipo, ¿verdad? Cargas menores a 10 kilos o mayores a 10 kilos, o algún condicionante de mi salud preexistente en un trabajador. Entonces, no solo voy a evaluar el puesto, eso me va a permitir identificarlo, pero también tengo que saber que la persona que está en bipedestación, pues pudiera tener alguna condicionante que implica que yo tome una decisión distinta respecto a los aditamentos, sillas que puedan requerir. Ahora bien, aquí hay un cronograma de ejecución para poder cumplir en tiempo. Por ejemplo, un diagnóstico en 30 días se puede llevar a cabo perfectamente. Un área de seguridad e higiene. Hay que evaluar completamente espacios y puestos de trabajo. Hay que identificar necesidades por área. Hay que elaborar informes de requerimientos. La segunda fase sería justamente adquirir, ¿verdad?, aquel mobiliario ergonómico, reubicar y sobre todo instalar los espacios en áreas estratégicas o prioritarias y justamente verificar que se cumplan con los parámetros o los estándares de la norma 36, que es la de ergonomía. Y bueno, la formalización. Y aquí recursos humanos juega un papel importante con el área de seguridad y salud en el trabajo. Hay que actualizar nuestro reglamento, hay que poner la señalética, hay que capacitar a nuestros supervisores, por ejemplo, que son por lo general quienes nos están, pues como su palabra lo dice, supervisando, coordinando el personal operativo y pues está revisando de manera constante que estemos cumpliendo justamente con la normativa. ¿Por qué me permito sugerirles este cronograma de ejecución? Porque como les digo, la ley ya está en vigor. Ya no podemos obviarla, ya no podemos omitirla, pero entonces lo que nos queda es cumplirla. Les decía yo que además de las multas, ¿verdad? Evidentemente hoy la imagen reputacional, las redes sociales, pues están al tanto de todo lo que sucede y bueno, pudiera verse afectada la imagen de la empresa en caso de no cumplir y posibles demandas laborales por daños a la salud, justamente derivado de esa bipedestación sin medidas ergonómicas no atendida como tal. Entonces, pues hay que ver de una manera muy puntual el cómo aplicar esta disposición, que insisto, es obligada, no es potestativa, y bueno, prepararnos para hacer la clasificación, evidentemente, que nos permita
determinar las necesidades específicas de sillas que en algún momento se pudieran tener. Además de las multas, ¿verdad? Que les decía, van desde 250 a 2.500 sumas, eh, además de la suspensión de actividades que pudiera en un momento determinarse o de las denuncias, pues evidentemente hoy el riesgo reputacional es muy frecuente. Ahora bien, preguntas que me hacen y que les pueden ser muy útiles. ¿Cuáles han sido estas dudas más comunes que surgen en torno a esta silla, verdad? Y que me han manifestado varias o algunas de las empresas con las que trabajamos en este proceso de adaptación a la norma. Un trabajador puede estar sentado todo el turno si quiere, no necesariamente. La ley lo que nos obliga es a sentarse en momentos de inactividad o cuando nos afecte el trabajo. De ahí la importancia de la difusión y la comunicación. No nos obliga a estar todo el turno sentado, sino a tener la opción cuando sea compatible con la actividad. Aplica, por ejemplo, en las líneas de producción solo si el proceso lo permite. En muchos casos se pueden alternar tareas de pie y sentado con estaciones móviles o implementar descansos programados sin afectar la productividad. Y aquí insisto en algo que les mencionaba yo al principio. El trabajo de análisis va a ser justificar el por qué no aplica. Aquí lo tenemos nosotros, como dice, la carga de la prueba es del patrón. ¿Por qué determinaste que a ese puesto no le corresponde una silla? Entonces, vamos a tener que documentar muy puntualmente. ¿Debo hacerlo si solo tengo 2 trabajadores? Sí, la ley aplica a todo centro de trabajo sin importar el tamaño o número de empleados. Y recuerden, ninguna microempresa está exenta de las obligaciones laborales. ¿Puedo establecer mi regulación interna? Sí, siempre y cuando no se contrapongan, siempre y cuando pues no restrinjan este derecho fundamental y estén dentro del marco de la ley. Ustedes pueden definir su protocolo. Les doy una recomendación. Como ya está en vigor y no hemos seguramente implementado las disposiciones, hagan un programa de trabajo, un programa de implementación. En caso de recibir una inspección, ustedes van acotándose a ese trabajo. No se trata de mañana tengo que tener todas las sillas, no. Tengo que tener el diagnóstico, tengo que tener las actas y tengo que caminar ante ello. A ver, creo que me saltó una pregunta. No. Las empresas están obligadas a poner sillas, sin duda. La ley exige que hoy los patrones proporcionen sillas adecuadas con respaldo y permitan usarlas en los momentos en que no haya un trabajo activo que requiere estar de pie. Se establecen las pausas obligatorias, lo que les decía yo. La ley no nos fija tiempos exactos. Las empresas pueden definir horarios y reglas en su reglamento interno, siempre garantizando este derecho básico que hoy tienen los trabajadores. ¿Puedo denunciar de forma anónima si no se cumple esta ley? Sí, las propias disposiciones lo establecen, ¿verdad? Hoy recuerden que las inspecciones extraordinarias muchas veces, ¿verdad?, provienen o se detonan de una denuncia de carácter anónimo que se haga ya sea ante la Secretaría o la Profedet. Las microempresas debemos de cumplir, sí, reitero, no importa el tamaño. La ley Silla reemplaza a la norma 36 en particular, no, complementa a la de equipo de protección personal, a la de riesgos ergonómicos, incluso, ¿verdad? A la norma 30, la norma 19 como tal. Se viene a sumar a los derechos ya existentes sobre salud y seguridad. ¿Cómo aplica en trabajos móviles? Por ejemplo, reparto, campo, vigilancia. Bueno, tenemos que establecer dentro de nuestras políticas, ¿verdad?, espacios breves para sentarse siempre y cuando las condiciones lo permitan. Entonces, ese siempre y cuando las condiciones de operación lo permitan, es lo que nos va a servir para documentar cuando no se tenga que hacer, ¿verdad? Y tener el soporte de que no lo estamos haciendo porque hay un análisis y un dictamen previo para ello. Entonces, recordemos que la implementación práctica, ¿verdad?, de esta norma, pues se adaptará a cada sector y a tipo de actividad, siempre teniendo como prioridad la salud y sin comprometer, pues, la operatividad de la empresa. Medidas preventivas técnico-administrativas adicionales que contemplan las propias disposiciones. ¿Qué quiere decir? Además de las sillas con respaldo, estas disposiciones vienen a impulsar una serie de medidas preventivas técnico-administrativas que vienen justamente a reforzar la ergonomía laboral y el bienestar. Por ejemplo, el diseño ergonómico de los espacios de trabajo, mesas, mostradores, estaciones, diseñados de tal manera que la persona pueda
alternar estar de pie o estar sentado sin tener que forzar una postura en particular. La alternancia misma de las tareas, que quiere decir implementar alguna rotación que permite en algún momento el cambio de postura de estar de pie a estar sentado. Les decía yo el calzado especializado. Promover el uso de calzado ergonómico, evidentemente para quienes en particular tienen tareas que están en bipedestación estática, sobre todo. Las superficies amortiguadas, estos pisos que existen ahora blandos, antifatiga, justamente en pro de esa bipedestación, y las pausas activas, ¿verdad? Ese programa de descansos breves y ejercicios que se deben de tener justamente. ¿Dónde deben estar incorporadas todas las medidas? No lo olviden, en su programa de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento con la norma 30. Entonces, pues, como ustedes ven, la ley silla o la llamada ley silla no se limita a que tengamos que poner una silla. Es un paquete, un grupo, un conjunto de medidas integrales que buscan reducir los riesgos en la salud del trabajador, mejorar la calidad de vida de los mismos, pero sobre todo, pues seguir fomentando una cultura organizacional basada en el bienestar. Entonces, hoy tenemos unas disposiciones que combinan la infraestructura ergonómica, la cultura preventiva, pero sobre todo la corresponsabilidad laboral para poder lograr un impacto real positivo en la salud y en la productividad de nuestros colaboradores. Entonces, quisiera yo antes de abrir un espacio de preguntas y respuestas, hacer una última reflexión que creo que puede ser importante para ustedes. Convencernos de que estas disposiciones no es una medida simbólica, es una obligación legal. Desde junio del presente año ya es cumplimiento obligatorio para todos los centros de trabajo, no importando tamaño o sector. Su propósito es la dignidad y el bienestar laboral. Ese enfoque incluso de género, veíamos que históricamente tuvo un peso importante. Cada sector, cada uno de ustedes en su empresa debe adoptarla según la naturaleza de las tareas. Eh, y aquí importante, insisto, el que decida no hacerlo tendrá que tener una justificación del por qué no. Entonces, ello demanda que el cumplimiento que vamos a hacer de la norma pues sea estratégico. Entonces, no es comprar sillas, es hacer un diagnóstico estratégico, clasificar los riesgos, adaptar espacios, capacitar al personal, actualizar el reglamento y contar con todas las artes de la Comisión de Seguridad e Higiene que documenten justamente las necesidades particulares. Ya dijimos, ¿verdad?, que las multas por incumplimiento pues son altas y sin duda pues todo ello viene a coadyuvar la modernización en la gestión del trabajo, alineándola justamente, como les decía yo al principio de nuestro webinar, a estándares internacionales, pero sobre todo a construir una cultura laboral mucho más enfocada en el bienestar y mucho más justa. Antes de darles la palabra, pues me gustaría como invitarlos a abrirles la puerta a que no dejemos o no minimicemos el impacto de las medidas que debemos de tener. Si bien se da un paso importante en nuestro país, hay que evitar las sanciones, pero también hay que evitar, ¿verdad?, no atender la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Entonces, pues hicimos un recorrido muy breve en este webinar de todo aquello que tenemos que hacer para cumplir con la ley. No lo vean, repito, como un simple detalle administrativo. Hoy implica un cambio cultural y estratégico dentro de cada una de las organizaciones y sin duda, ¿verdad? Pues va a haber muchas preguntas por delante a la hora de implementarlo, cómo hacer el diagnóstico por bipedestación en la empresa, qué tipo de sillas debo de poner, cómo actualizar, qué frase, qué párrafo, qué palabras pongo en el reglamento interior, qué documentación puntual además de la que les comenté, atendiendo a la industria, ¿verdad? Debemos de tener listo pues para una inspección. Entonces, en fechas próximas estamos ahorita en inscripciones, estamos abriendo un curso justamente para analizar, es un curso taller y poder integrar, ¿verdad? Todos estos pasos metodológicos para tener un análisis muy puntual y sobre todo estamos cumpliendo con la normativa. Me vengo aquí con ustedes, cierro mis disposiciones y cualquier duda. Heriberto, déjame leerte. Perdón, me pone
Mm, Me subo un poquito, voy a leer las preguntas. Mercedes ya, listo. Empiezo con María. Entonces se tendría que tener dos análisis, uno por puesto y otro por cada persona, pero cada que entre personal nuevo tengo que actualizarlo. Justamente, María, es lo que yo comentaba. La ley prevé que primero hagas un análisis identificando los puestos y luego la comisión haga un recorrido para identificar necesidades específicas de la persona. Entonces la respuesta puntual es sí. Yo les decía que es importante mantenerlo actualizado. Julia Sofía, el periodo de duración de las pausas, ¿cómo se determinaría según la ley? Como bien lo apunté, Sofía, la ley no te dice si son 5 minutos cada hora, si son 10 minutos cada 2 horas. Eso se va a establecer atendiendo a la operación. Dan cierto margen de discrecionalidad para que podamos, como patrones, sin afectar la productividad, ¿verdad?, dar cumplimiento justamente con estas medidas. Mercedes, en los primeros minutos de la charla me llamaron, no sé si ya dijeron cuánto tiempo se debe dar de pausas activas, justamente es la pregunta, no hay un tiempo señalado en la ley. ¿Qué diferencia hay entre pausas activas y descansos intermedios? A ver, María, aquí es importante. Si los descansos intermedios ya los vienes manejando tú, denomínales pausas activas. ¿Sí me explico? Esos descansos intermedios, sobre todo cuando las personas pasan, me voy otra vez al sector industrial, que es muy común. Yo trabajo mucho con el sector industrial, que tienen muchas horas de pie, por ejemplo, en una planta de producción, y cada 3 horas tienen un descanso intermedio previo a su hora de comida, ¿verdad? O cada 2 horas. Yo en tu lugar lo que haría es llamarle dentro de mi normativa interna pausas activas como tal. Luego tengo aquí Heriberto, no es una discrepancia. La ley aplica a personas de la empresa, por ejemplo, una joyería, una relojería de alta gama. Los vigilantes pertenecen a la empresa externa. ¿A quién corresponde el cumplimiento? La empresa que contrata puede o debe argumentar que el personal de vigilancia no pertenece a la empresa. Es un tercero. Acuérdate que somos, en materia de tercerización, somos corresponsables en materia laboral, Heriberto. Luego, entonces, la justificación de cómo es personal externo me libera de la obligación no es aplicable. Luego, entonces, al igual que ya lo había yo respondido en la pregunta que primero me formuló Mercedes, yo sería de la idea de que el centro de trabajo, porque la ley le aplica al centro de trabajo, sea quien tenga destinado y proporcione ese lugar. Con todo gusto, Eli, por supuesto que se los comparto. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Prendemos los micrófonos con todo gusto. Tenemos todavía unos minutitos con todo gusto. Doctora, ¿podríamos aprovechar para pedirles de favor si prendieran sus cámaras para tomar la fotografía? Claro, adelante. Gracias, Esmeralda. Gracias. Gracias, Mercedes. Listo. Gracias, gracias. Si pudieran apoyarnos con sus cámaras, se los agradeceremos mucho. Más que gusto, tenemos una disposición impulsada por mujeres y hoy tenemos muchas mujeres aquí. Me encanta. Cualquier duda, de verdad, quedamos a sus órdenes y ojalá los vea yo en el curso. Es un curso taller donde vamos a tener, ¿verdad?, que entender y sobre todo juntos eh, tener algunos elementos que pudieran ayudar a eso. Les voy a compartir, no sé si por chat me permiten aquí compartirles un diagrama que utilizo mucho justamente para la implementación de esta norma y pudiera serles útil como tal en lo que van prendiendo sus cámaras. Les voy a poner aquí en el chat, a ver si me deja compartir, les voy a poner dos documentos que les pueden ser útiles. Uno es el mismo procedimiento que viene en las disposiciones. Parece que no me deja, a ver, no me deja cargarlo, pero si no, con todo gusto lo comparto a través
de la cámara. A ver, ok, no me deja, pero les comparto con todo gusto y se los mando, Victoria, el procedimiento de Claro que sí. evaluación, la matriz justamente que les permite evaluar, se las pongo en pantalla, es el para que lo conozcan, y un procedimiento que tenemos establecido que es muy sencillo, que lo sacamos de las propias disposiciones, pero que pudiera serles muy útil ya para la aplicación práctica. No sé si se vea. Entonces, la Sí, evaluación doctora. no es difícil, la evaluación no es difícil, estas son justamente las tablas de puntaje que vienen que tenemos que aplicar. Ojo, se tienen que aplicar cuando se haga el recorrido, ¿verdad? Esas son las 7 condicionantes que nos van a permitir determinar pues el nivel de riesgo que se tiene. Este es uno de los documentos que pongo a su disposición con todo gusto y otro es el propio procedimiento que viene en las normas. Importante, tienen ustedes que revisar el contenido de sus actas de la comisión en virtud de que ahí quedará documentado el soporte que les va a ayudar a corroborar el cumplimiento de la misma. Aquí tenemos el procedimiento. Está mucho más claro, lo volvimos a hacer, es el mismo que viene en las disposiciones, muy borroso, pero aquí queda. Entonces, si ustedes se fijan, ese es el análisis más sencillo que se puede llevar a cabo. En el centro de trabajo hay personas trabajadoras, lo voy a hacer grande, si me lo permiten un segundito, lo hago grande y lo explico sobre el mismo y con eso terminaríamos. Déjenme enviarlos nada más. ¿Dónde estoy? A ver si. Ok. En el centro de trabajo hay personas trabajadoras que realizan sus actividades en bipedestación, dinámica o estática. Si no, no me aplica el decreto de las disposiciones. Si sí, lo primero que me voy a preguntar, ¿la bipedestación es prolongada? Si no es prolongada, no me aplican las disposiciones, pero lo tengo que tener documentado, ¿sí me explico? Esto es muy importante que se tenga este análisis documentado. Si sí, entonces ya me pregunto, ¿la persona trabajadora pudiera realizar sus actividades sentada? Si no, pudiéramos preguntar, ¿la persona trabajadora requiere estar cerca de su lugar de trabajo? Si sí, tenemos que proporcionar el asiento con silla con respaldo a la persona. Si no, pudiéramos en un momento ubicar dentro del centro de trabajo un espacio determinado, ¿verdad? Con los asientos o sillas de respaldo. Insisto, debidamente identificado. Ahora bien, la persona puede realizar sus actividades sentada. Sí, en su lugar de trabajo existe asiento para colocar una silla. Si sí, se proporciona. Si no, tendríamos que irnos justamente a buscar el espacio. Entonces, aquí, y les pongo, se recomienda a todos los sujetos obligados documentar todas las medidas de cumplimiento tal como lo señalan, ¿verdad? Las propias disposiciones. Entonces, les pongo a disposición de ustedes, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado a este webinar, ¿verdad? Justamente el que puedan ustedes acceder a este y a la tabla de valoración con todo gusto. No sé si hubiera alguna otra pregunta antes de cerrar nuestra sesión. Por acá. Listo. Yo creo que lo suben una vez que terminemos, Mercedes, me imagino. Ahorita nos podrá aclarar la cámara, pero bueno, con todo gusto, cualquier duda que tengan, quedo a sus órdenes. Y bueno, pues no perdamos, digo yo, más tiempo. La implementación ya es una obligación. Ya está vigente la norma, ya no podemos posponerla. Tuvimos algunos meses para hacerlo previo a la publicación de las disposiciones y ahora el único plazo que tenemos es lo relativo al reglamento. Incluso con una o dos párrafos muy sencillos pueden alinear su reglamento justamente a esta disposición. Si no hubiera ninguna otra pregunta, pues yo les daría las gracias aquí. Muchas gracias a la CENEC por siempre invitarnos. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Creo que la verdad es que es muy interesante el tema y pues hay mucho que ver hacia adelante respecto a la ley silla.
Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros y pues los esperamos en nuestros próximos cursos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.